¿Alguna vez has sentido que tus oraciones no alcanzan el cielo? Quizás has pasado por momentos en los que dudas si Dios realmente está escuchando. Tal vez te has preguntado, ¿por qué no siento su presencia como antes? O incluso te preocupa la idea de estar haciendo algo mal, aunque no logres identificar exactamente qué es. La realidad es que puede existir un detalle, un error sutil que pasa desapercibido y que podría estar afectando tu conexión espiritual. Este no solo representa un obstáculo en tu comunicación con Dios, sino que también podría ser una de las razones por las cuales las respuestas a tus oraciones parecen tardar en llegar. En este video revelaremos estas enseñanzas y profundizaremos en el verdadero significado de una comunicación íntima y poderosa con Dios. Tal como Jesús enseñó, pero tú cuando ores entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 6. Hoy entenderás por qué Jesús pronunció estas palabras y cómo esta revelación puede transformar tu vida de oración, llevándola a un nivel de cercanía con Dios que tal vez nunca hayas experimentado. Este mensaje cambiará completamente la forma en que hablas con Él. Al final de este video tendrás la certeza de cómo acercarte a Dios y sentir que Él te escucha. Ahora, antes de continuar, te invito a reflexionar. ¿Qué significa para ti hablar con Dios? Escríbelo en los comentarios y comparte tus pensamientos. Al interactuar aquí, estás sembrando para que este mensaje llegue a más personas que también desean fortalecer su relación con Dios. Dale me gusta y suscríbete al canal si crees que esta enseñanza es importante. Al hacerlo, estarás apoyando la propagación de la palabra de Dios y ayudando a otros a descubrir esta verdad. Cuando los discípulos se acercaron a Jesús y le pidieron algo tan simple pero profundamente significativo, Señor, enséñanos a orar, ¿será que tenían idea de lo transformadora que sería la respuesta que recibirían? En lugar de una larga explicación o una lista de reglas, Jesús ofreció una oración breve pero tan profunda que ha resonado por siglos, el Padre Nuestro. Estas palabras no fueron dichas al azar, sino con un propósito claro, como si fueran una llave cuidadosamente diseñada para abrir la puerta a la conexión divina. ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué esta oración tiene tanto poder? ¿O por qué Jesús eligió cada frase con tanta precisión? ¿Será que hay secretos ocultos en sus palabras, capas de significado que tal vez nunca hemos percibido? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Cada línea parece simple a primera vista, pero contiene verdades profundas que pueden transformar por completo nuestra perspectiva de vida. Por ejemplo, cuando decimos Padre Nuestro, ¿realmente entendemos lo que significa? Esta frase rompe barreras, nos saca de la soledad y nos coloca en comunidad, afirmando que Dios no es solo mi Padre, sino nuestro. ¿Te has preguntado por qué esto es tan importante? Cuando Jesús nos enseña a orar, venga tu reino, Él no solo está hablando del futuro. ¿Será que esta frase es una invitación para que el reino de Dios comience ahora, dentro de nosotros y a nuestro alrededor? Y al decir, hágase tu voluntad, te das cuenta de que estás entregando el control, muchas veces de las partes más difíciles de tu vida, en manos de Dios. ¿Cómo sería vivir completamente alineado con este propósito? ¿Y qué hay del pedido de perdón? ¿Cuántas veces recitamos, perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos, sin reflexionar sobre el impacto que esto tiene en nuestra alma? Entendemos que al perdonar somos liberados tanto como aquellos a quienes ofrecemos perdón y la protección contra el mal. ¿Te has preguntado qué significa pedir que no caigamos en tentación? Jesús, en su profunda sabiduría, conocía las trampas en las que el corazón humano podía caer incluso al realizar algo tan sagrado como la oración.
Por eso, advirtió a sus seguidores sobre el peligro de transformar este acto espiritual en un espectáculo superficial diseñado para impresionar a otros. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque a ellos les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mateo 6:5. Estas palabras no eran solo una crítica a los religiosos de su época, sino una llamada de atención para cualquiera que pudiera confundir la apariencia con la autenticidad. Jesús sabía que había quienes, bajo una fachada de espiritualidad, buscaban más el aplauso de los hombres que la conexión con Dios. No era el acto de orar lo que estaba mal, sino la motivación detrás de ello. ¿Cuántas veces nuestras acciones, incluso las más nobles, se ven contaminadas por la necesidad de aprobación o reconocimiento? En este contexto, Jesús dejó claro que una oración hecha para llamar la atención sin sinceridad es como un recipiente vacío. Puede parecer atractivo por fuera, pero no tiene sustancia ni poder transformador. En lugar de esto, Jesús nos dio una alternativa profundamente liberadora, un encuentro personal con Dios, lejos del ruido y las miradas curiosas. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿Por qué un lugar secreto? Porque ahí no hay expectativas sociales, no hay necesidad de aparentar. En ese espacio íntimo, somos libres de ser quienes realmente somos. Podemos despojarnos de las máscaras y las pretensiones, porque Dios ya conoce cada rincón de nuestro corazón. Este consejo no es solo una instrucción práctica, sino una invitación a la vulnerabilidad. En ese lugar privado, podemos abrirnos completamente ante Él, compartiendo nuestras luchas, confesando nuestros temores, expresando nuestras dudas y anhelos. No necesitamos usar palabras perfectas ni esconder nuestros defectos, porque el Padre ya sabe lo que llevamos dentro, incluso antes de que lo expresemos. Cuando Jesús promete que el Padre nos recompensará, no está hablando de riquezas materiales ni de respuestas instantáneas. La verdadera recompensa es mucho más profunda. Es la paz que brota al saber que somos escuchados, el consuelo que viene al experimentar su amor y la fortaleza que encontramos en su presencia. En ese encuentro íntimo, el alma se renueva, se calma el ruido de las preocupaciones y se despierta una confianza que solo puede venir de saber que estamos en las manos de un Dios que nos ama sin medida. Otro aspecto fundamental de la oración que Jesús nos enseñó es la humildad, una virtud que no siempre resulta fácil de practicar, pero que es esencial para acercarnos verdaderamente a Dios. La humildad en la oración no se trata de rendirnos o abandonar nuestras peticiones, sino de reconocer que los planes de Dios son perfectos, incluso cuando parecen contradecir nuestros deseos o superan nuestro entendimiento. En el Padre Nuestro, Jesús encapsula esta actitud con las palabras: «Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo». Mateo 6:10. No es una frase vacía ni una resignación pasiva. Es un acto de confianza profunda, una declaración de fe en que el Creador siempre tiene en mente lo mejor para sus hijos. Imagina la fuerza que se necesita para decir sinceramente: «Hágase tu voluntad». ¿Qué ocurre en nuestro interior cuando lo hacemos? Este acto no minimiza nuestras necesidades, miedos o sueños, sino que los coloca en las manos de alguien que ve más allá de lo que nosotros podemos imaginar. La humildad nos permite orar con honestidad, pero también con la disposición de aceptar que el plan de Dios, aunque misterioso, siempre será mejor que el nuestro. Jesús no solo enseñó esta verdad con palabras, la vivió plenamente en los momentos más oscuros de su vida. En el huerto de Getsemaní, cuando el peso de lo que estaba por venir parecía insoportable, ofreció una oración que revela tanto su humanidad como su absoluta entrega a la voluntad divina. Según Lucas 22:42, Jesús oró: «Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Estas palabras no son un acto de resignación, sino de valentía y confianza.
Jesús, sabiendo el dolor y el sufrimiento que enfrentaría, mostró que la humildad no es debilidad, sino la mayor forma de fortaleza. Confiar en los planes de Dios no significa ignorar nuestras emociones ni pretender que el camino siempre será fácil. Al contrario, es una invitación a llevar nuestras luchas al Padre, abriendo nuestro corazón por completo, pero dejando que sea su amor y su sabiduría quienes guíen el resultado. Esta actitud nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, cuando parece que nuestras oraciones no tienen respuesta o que el silencio de Dios pesa más que nunca, no estamos solos. La humildad nos lleva a descansar en el conocimiento de que Dios no solo escucha, sino que siempre actúa para nuestro bien. Jesús en Getsemaní no evitó el dolor, pero su oración cambió todo. Le dio la fortaleza para enfrentar lo que venía, sabiendo que el propósito del Padre era mayor que el sufrimiento momentáneo. ¿Qué pasaría si oráramos con esa misma confianza? ¿Cómo cambiarían nuestras vidas si en lugar de aferrarnos a nuestros planes, abrazáramos la voluntad de Dios con fe en su bondad y su sabiduría? La humildad en la oración no es solo una lección, es un camino hacia la verdadera libertad, una forma de vivir en paz incluso en medio de la incertidumbre. Jesús también nos mostró que la oración no es un acto esporádico ni un recurso de último momento, sino una práctica constante que alimenta nuestra relación con Dios y refuerza nuestra fe. En Mateo 7:7 Jesús dijo: «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá». Estas palabras no son solo una invitación, sino una promesa que nos asegura que Dios escucha y responde, aunque no siempre de la manera o en el tiempo que esperamos. Perseverar en la oración no significa que dudemos de su fidelidad, sino que reafirmamos nuestra confianza en su amor y en su disposición de ayudarnos. Jesús quiso ilustrar esta enseñanza con una parábola que sigue siendo tan relevante hoy como lo fue hace 2000 años. En Lucas 11:8, narró la historia de un hombre que a medianoche se dirige a la casa de su amigo en busca de pan. A pesar de la hora inoportuna, el amigo, molesto por la interrupción, termina accediendo debido a la persistencia del hombre. ¿Por qué Jesús usó este ejemplo? Porque sabía que la perseverancia no solo pone a prueba nuestra fe, sino que también refuerza nuestro compromiso. Nos enseña que cuando buscamos a Dios con un corazón sincero y persistente, Él responde, no por insistencia, sino porque es un Padre amoroso que siempre está atento a nuestras necesidades. Piénsalo, ¿cuántas veces hemos desistido de orar porque no vimos una respuesta inmediata? Pero Jesús nos recuerda que la oración no es solo un medio para obtener algo, sino una forma de alinear nuestro corazón con el de Dios. En la persistencia encontramos más que soluciones a nuestras peticiones. Encontramos una conexión más profunda con el Creador, una paz que trasciende las circunstancias. La parábola del amigo insistente es también un recordatorio de que Dios no es como el amigo que responde con desgano. Al contrario, Él siempre está dispuesto, siempre nos escucha, y a diferencia del amigo molesto, nunca se incomoda con nuestras peticiones. Jesús utiliza esta comparación para hacernos ver cuánto más dispuesto está Dios a responder, siendo Él infinitamente más amoroso y fiel. Además, cuando Jesús nos invita a pedir, buscar y llamar, lo hace en un sentido progresivo. Pedir es expresar nuestras necesidades, pero buscar implica un esfuerzo activo por encontrar su voluntad, y llamar es una muestra de persistencia que refleja nuestra fe. Este proceso no es para cambiar a Dios, sino para transformarnos a nosotros, para hacernos más conscientes de su obra en nuestra vida y más abiertos a su tiempo perfecto. La perseverancia en la oración nos reta a confiar, incluso cuando la respuesta tarda, incluso cuando parece que el silencio es todo lo que recibimos. Pero Jesús nos asegura que cada oración llega al Padre, que cada clamor tiene un propósito y que su respuesta, cuando llega, siempre será la mejor. Perseverar no solo fortalece nuestra relación con Dios, sino que nos enseña a depender completamente de Él, confiando en que su amor nunca falla.
¿Qué pasaría si hoy comenzáramos a orar con esa certeza, sabiendo que cada vez que llamamos a su puerta, Él siempre está ahí para abrir? Jesús nos llama a un lugar de intimidad con Dios, un espacio donde podamos desconectarnos de todo lo que nos rodea y enfocarnos únicamente en Él. En Mateo 6:6, Él nos dice: pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Estas palabras no son solo una instrucción práctica, sino una invitación a experimentar una conexión profunda con el Creador, libre de distracciones y pretensiones. Cerrar la puerta no se trata únicamente de un acto físico de buscar un espacio privado. Es un acto simbólico que implica dejar fuera todo lo que pueda interferir con nuestra comunión con Dios, nuestras preocupaciones, el ruido del mundo, nuestras inseguridades e incluso el deseo de aparentar. En ese lugar secreto no hay necesidad de máscaras. Podemos presentarnos tal como somos, con nuestras luchas, miedos, esperanzas y debilidades. Es el único lugar donde la autenticidad reina, donde no importa cómo nos vean los demás, porque lo único relevante es cómo nos ve Dios. La recompensa que Jesús promete no se limita a cosas materiales ni a respuestas inmediatas. Es algo mucho más valioso. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa certeza de que, aunque el mundo parezca caótico, estamos sostenidos por las manos del Padre. Es el consuelo de saber que Él nos escucha, incluso cuando no sabemos qué palabras usar. Es la fortaleza que surge al sentir su amor y su presencia en medio de nuestras batallas diarias. Cuando oramos en secreto, algo extraordinario sucede. Ese espacio de intimidad con Dios se convierte en un refugio donde nuestras almas son renovadas. Es un tiempo en el que las expectativas externas desaparecen y donde nuestra relación con Él puede florecer de manera genuina. Sin la presión de cumplir con estándares humanos o de impresionar, nos encontramos con el Dios que no busca nuestras palabras perfectas, sino un corazón dispuesto y sincero. ¿Te has dado cuenta de cómo a menudo las distracciones del día a día pueden alejarte de este tipo de oración? Jesús nos invita a apagar el ruido, a detenernos y a buscar ese encuentro que cambia vidas. En ese cuarto cerrado donde solo estamos nosotros y el Padre, descubrimos que no estamos solos, que Él siempre está disponible, esperando con paciencia para escucharnos, guiarnos y renovarnos. En este acto simple pero profundo de entrar en nuestro lugar secreto, cerramos la puerta no solo al mundo exterior, sino también a las barreras internas que nos impiden acercarnos más a Dios. Y en esa intimidad encontramos el propósito más grande de la oración, no cambiar a Dios, sino permitir que Él nos transforme a nosotros. ¿Qué pasaría si hoy decidieras buscar ese espacio y abrir tu corazón como nunca antes? La gratitud es una de las actitudes más transformadoras que podemos tener en nuestra vida de oración. No es solo un acto de cortesía espiritual, sino un reflejo de un corazón que reconoce la bondad y la provisión constante de Dios. El apóstol Pablo, en su sabiduría inspirada, nos exhorta en 1 Tesalonicenses 5:18: «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús». Estas palabras nos desafían a ir más allá de las circunstancias, a encontrar motivos para agradecer incluso en medio de las pruebas, sabiendo que cada situación puede ser una oportunidad para experimentar la fidelidad de Dios. Jesús, en su ejemplo perfecto, mostró cómo la gratitud puede preceder a las bendiciones más grandes. Antes de realizar el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, levantó los ojos al cielo y dio gracias. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, los bendijo y los partió. Mateo 14:19. Este momento no es un simple detalle en la narración del milagro, es un principio profundo. Jesús agradeció antes de que la provisión fuera evidente, enseñándonos que la gratitud no depende de lo que vemos, sino de la confianza en lo que Dios es capaz de hacer. Cuando agradecemos incluso antes de recibir una respuesta, algo cambia en nuestro interior. La gratitud no solo abre las puertas a la bendición,
sino que también nos posiciona en un lugar de confianza absoluta. Nos ayuda a recordar que Dios no solo conoce nuestras necesidades, sino que siempre está obrando a nuestro favor, incluso cuando no lo entendemos. ¿Te has detenido a pensar en cómo este acto de fe puede transformar tu perspectiva frente a los desafíos? Además, la gratitud no es solo para los momentos de victoria, también es un arma poderosa en los tiempos de prueba. Cuando elegimos agradecer en medio de la dificultad, estamos declarando que nuestra fe no depende de nuestras circunstancias, sino del carácter de Dios. Estamos afirmando que, aunque no veamos el final del camino, confiamos en que Él está guiando cada paso. La gratitud transforma nuestra actitud porque nos obliga a cambiar el enfoque. En lugar de quedarnos atrapados en nuestras necesidades o problemas, nos lleva a mirar hacia arriba, hacia el dador de todo bien. Nos recuerda que cada bendición, por pequeña que parezca, es un regalo inmerecido de su amor. Y al hacerlo, fortalece nuestra relación con Él, porque un corazón agradecido está más dispuesto a confiar, a depender y a rendirse completamente a su voluntad. Imagina lo que pasaría si cada oración que haces comenzara con gratitud. Si en lugar de enfocarte primero en lo que necesitas, te detuvieras a recordar todo lo que ya tienes, desde las cosas más pequeñas hasta las más grandes. ¿Cómo cambiaría tu relación con Dios? ¿Cómo impactaría tu vida diaria? La gratitud no solo es una parte de la oración, es un estilo de vida que refleja una fe viva y un corazón lleno de esperanza. Es una puerta que nos lleva a experimentar más profundamente el amor, la provisión y la presencia de Dios en cada momento. La oración es mucho más que un diálogo con Dios. Es un acto transformador que incluye reconciliación, tanto con el Padre Celestial como con las personas que nos rodean. Jesús nos enseñó esta verdad con claridad en el Padre Nuestro al decir: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esta sencilla pero profunda frase nos recuerda que nuestra relación con Dios no puede separarse de cómo tratamos a los demás. Perdonar no es solo un mandato, es una puerta hacia una comunión más profunda con Él. Cuando guardamos rencor o nos aferramos al dolor causado por otros, algo dentro de nosotros se endurece. Ese resentimiento actúa como un muro, bloqueando la gracia de Dios y obstaculizando nuestra relación con Él. Jesús no nos llama a perdonar porque sea fácil, sino porque sabe que el perdón libera tanto a quien lo da como a quien lo recibe. Nos invita a soltar las cadenas del rencor, no para justificar las ofensas, sino para evitar que éstas nos sigan lastimando. Para ilustrar la importancia del perdón, Jesús contó la parábola del siervo despiadado en Mateo 18, 23, 35. En esta historia, un rey perdona a su siervo una deuda impagable, un acto de misericordia inconmensurable. Sin embargo, ese mismo siervo, al salir, se niega a perdonar a otro hombre que le debía una cantidad insignificante en comparación. La lección es clara. Nosotros hemos sido perdonados por Dios de una deuda inmensa, una que nunca podríamos saldar por nuestra cuenta. Al recibir ese perdón, estamos llamados a extenderlo a los demás, reflejando el amor y la misericordia que hemos recibido. Pero el perdón no solo es una cuestión de obediencia, es un acto profundamente liberador. Cuando perdonamos, nos deshacemos de un peso que llevamos sobre nuestros hombros, uno que no está diseñado para que lo carguemos. Es un acto de rendición que permite que la paz de Dios inunde nuestro corazón. Además, el perdón restaura relaciones, abre puertas a la reconciliación y nos permite vivir en armonía tanto con Dios como con quienes nos rodean. Sin embargo, Jesús no ignoró que perdonar puede ser difícil, especialmente cuando las heridas son profundas. Pero Él nos mostró el camino al perdón a través de su propio ejemplo. En la cruz, en el momento de mayor sufrimiento, oró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 4. Si Jesús pudo perdonar incluso en esas circunstancias, ¿qué nos impide a nosotros seguir su ejemplo?
Perdonar no significa olvidar el dolor o minimizar la ofensa. Se trata de liberar nuestro corazón de la amargura y entregarle el juicio a Dios, confiando en su justicia y su amor. ¿Qué pasaría si hoy decidieras soltar ese rencor que llevas cargando? ¿Cómo cambiaría tu vida si permitieras que el perdón de Dios fluya a través de ti hacia los demás? Al hacerlo, no solo experimentarías paz, sino que también abrirías espacio para que Dios trabaje en tu vida de maneras que nunca imaginaste. Porque al final, el perdón no es una carga, es un regalo que nos transforma y nos acerca más al corazón de Dios. Jesús dejó claro que la fe es un pilar fundamental en la oración, un ingrediente que da vida y poder a nuestras palabras. En Marcos 11:24, Él declara: todo lo que pidan en oración, créanlo y lo recibirán. Estas palabras no son una promesa de que obtendremos todo lo que deseamos exactamente como lo imaginamos, sino un llamado a confiar plenamente en la bondad de Dios y en su sabiduría perfecta. La fe en la oración no es una garantía de resultados inmediatos, sino una certeza de que Dios siempre obra a nuestro favor, incluso cuando su respuesta es diferente a nuestras expectativas. La confianza que la fe nos otorga es como un ancla en medio de la incertidumbre. Nos permite descansar en el amor de Dios, sabiendo que Él no solo escucha nuestras oraciones, sino que también nos da lo que realmente necesitamos en el momento adecuado. ¿Te has detenido a reflexionar sobre cómo cambiaría tu perspectiva si pudieras orar con la certeza absoluta de que el Dios del universo está orquestando todo para tu bien? Jesús reforzó esta enseñanza con una ilustración poderosa en Mateo 17:20. Si tienen fe del tamaño de un grano de mostaza, podrán decirle a este monte: trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Nada les será imposible. Al usar el ejemplo del grano de mostaza, la semilla más pequeña conocida en su tiempo, Jesús nos recuerda que no se trata del tamaño de nuestra fe, sino de en quién la depositamos. Incluso una fe pequeña, pero genuina, colocada en las manos de Dios, puede mover montañas, superar obstáculos y transformar vidas. Pero, ¿qué significa mover montañas? No siempre se refiere a milagros visibles o grandes gestos. A veces mover montañas es encontrar paz en medio de la tormenta, reconciliarnos con alguien que nos ha herido o tener la valentía de enfrentar desafíos que parecen imposibles. Cuando confiamos en Dios, incluso las montañas más grandes de nuestra vida, ya sean miedos, dudas o circunstancias difíciles, pueden ser desplazadas por su poder. La fe también nos da la fortaleza para perseverar en la oración, especialmente cuando las respuestas no llegan de inmediato. Nos anima a seguir llamando a la puerta del cielo, confiando en que Dios siempre escucha y responde, aunque su tiempo y forma sean diferentes de los nuestros. Es un recordatorio de que la oración no es solo un medio para recibir, sino un proceso que nos transforma, profundiza nuestra relación con Dios y alinea nuestro corazón con su voluntad. ¿Y qué sucede cuando nuestra fe parece débil o inconstante? Jesús nos enseña que no necesitamos una fe perfecta, solo una fe sincera. Incluso si nuestras oraciones están llenas de dudas o si nuestras palabras no son elocuentes, Dios mira el corazón. Si llevamos nuestras preocupaciones, nuestros anhelos y nuestras esperanzas a Él con honestidad, Él tomará incluso nuestra fe más pequeña y hará cosas grandes. Entonces, ¿cómo podemos cultivar esta fe en nuestra vida diaria? Al recordar quién es Dios, al meditar en su fidelidad pasada y al tomar pasos de confianza, incluso cuando no vemos el camino claro. La fe no elimina los desafíos, pero nos da la fuerza para enfrentarlos con la seguridad de que no estamos solos. Y al final esa fe, incluso del tamaño de un grano de mostaza, es suficiente para ver el poder de Dios obrando de maneras que superan todo lo que podríamos imaginar. La perseverancia en la oración no es solo un acto de disciplina, es una declaración de fe que muestra nuestra confianza en el carácter y los tiempos perfectos de Dios. En Primera Tesalonicenses 5:17, el apóstol Pablo nos exhorta con palabras simples pero poderosas: oren sin cesar.
Esta instrucción no significa que debamos estar constantemente repitiendo palabras, sino que nuestra vida debe estar marcada por una actitud constante de oración, un corazón que busca a Dios en todo momento y en cualquier circunstancia. Jesús reforzó esta enseñanza con una historia que sigue resonando con fuerza: la parábola de la viuda insistente, narrada en Lucas 18:1-8. En esta parábola, una viuda persiste en pedir justicia a un juez que no teme a Dios ni respeta a los hombres. Su persistencia finalmente mueve al juez a actuar no por compasión, sino porque simplemente se cansa de su insistencia. Jesús usa este ejemplo no para comparar a Dios con el juez, sino para mostrarnos cuánto más dispuesto está nuestro Padre Celestial a responder a quienes claman a Él día y noche con fe. La enseñanza es clara. Si incluso un juez injusto puede responder a la perseverancia, cuánto más hará un Dios justo y amoroso. La espera en la oración, aunque a menudo difícil, nunca es inútil. Es un tiempo en el que Dios obra silenciosamente, no solo en las circunstancias externas, sino también dentro de nosotros. A través de la espera, Él moldea nuestro carácter, fortalece nuestra fe y nos enseña a depender completamente de su provisión y dirección. ¿Alguna vez has notado cómo las oraciones más persistentes suelen ir acompañadas de un crecimiento espiritual más profundo? Es porque, en esos momentos, aprendemos a soltar el control y a confiar en que los caminos de Dios son siempre mejores que los nuestros. La perseverancia en la oración también nos acerca más a Dios. Aunque no veamos una respuesta inmediata, cada momento que pasamos en su presencia nos conecta más con su corazón y su propósito. Es un recordatorio de que la oración no es solo un medio para obtener algo, sino una relación viva y activa con el Creador. Nos enseña que el verdadero poder de la oración no radica únicamente en la respuesta que esperamos, sino en la transformación que ocurre dentro de nosotros mientras esperamos. Pero, ¿qué hacemos cuando sentimos que nuestra fuerza para orar se desvanece? Aquí es donde la perseverancia se convierte en una prueba de fe. En esos momentos, recordemos las promesas de Dios y su fidelidad pasada. Jesús nos anima a no desanimarnos, porque Dios siempre escucha y responde, aunque su respuesta no llegue en la forma o el tiempo que imaginamos. La oración persistente no cambia a Dios, nos cambia a nosotros, alineándonos más con su voluntad y ayudándonos a ver nuestras circunstancias desde su perspectiva. ¿Qué pasaría si hoy decidieras orar con la certeza de que cada palabra que pronuncias es escuchada por un Padre que te ama? Y si, en lugar de desanimarte, usas la espera como una oportunidad para crecer en confianza y fe. La perseverancia en la oración es una muestra de nuestra esperanza, un acto que declara: Dios, confío en ti, aunque no vea aún el camino. Y es precisamente en esa confianza donde encontramos la paz que solo Él puede dar. Por último, Jesús nos enseña que la humildad es el cimiento sobre el cual debe edificarse nuestra vida de oración. En la parábola del fariseo y el recaudador de impuestos, narrada en Lucas 18, 9-14, se nos revela el contraste entre dos actitudes al acercarnos a Dios. El fariseo oraba desde un lugar de arrogancia, destacando sus propias virtudes y comparándose con los demás, mientras que el recaudador de impuestos, consciente de su pecado y necesidad, se limitaba a decir con sinceridad: Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Lucas 18, 13. Jesús concluyó que fue este último quien salió justificado, mostrando que Dios no busca palabras sofisticadas ni obras que se presenten como méritos, sino un corazón quebrantado y dispuesto. Esta parábola nos recuerda una verdad esencial. La verdadera oración no es un escaparate para impresionar ni un medio para exaltar nuestras virtudes. Es un acto de humildad donde reconocemos quién es Dios y quiénes somos nosotros frente a su santidad. Cuando nos presentamos ante Él con sinceridad, dejando de lado las máscaras y el orgullo, abrimos la puerta para que su gracia actúe en nosotros. ¿Cuántas veces, sin darnos cuenta, nuestras oraciones reflejan más un intento de control o autosuficiencia que una dependencia genuina?
La humildad en la oración no solo implica reconocer nuestra necesidad de Dios, sino también rendirnos a su voluntad, confiando en que sus planes son más altos y perfectos que los nuestros. Jesús nos dio el ejemplo más sublime de esta actitud en el huerto de Getsemaní. Sabiendo el sufrimiento que enfrentaría, oró: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. 22:42. Estas palabras reflejan una fe absoluta en el amor y la sabiduría del Padre, incluso en medio del dolor más profundo. Orar con humildad no significa renunciar a nuestras peticiones o deseos, significa traerlos a los pies de Dios con confianza, pero dejando el resultado en sus manos. Es un acto de fe que declara: Dios, sé que tú sabes lo que es mejor para mí, incluso cuando no lo entiendo. Esta entrega no solo transforma nuestra relación con Él, sino que también nos da una paz que supera. Jesús nos enseñó que la oración no es solo una conexión individual con Dios, sino también una práctica que edifica y fortalece nuestra relación como comunidad de fe. En Mateo 18:20 nos dejó esta poderosa promesa: porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Estas palabras nos recuerdan que cuando nos unimos en oración, algo especial sucede. La presencia de Jesús se manifiesta de una manera única, renovando nuestra fe y fortaleciendo los lazos que nos unen como creyentes. La oración en comunidad tiene un impacto que va más allá de lo individual. Nos permite experimentar la fuerza de la unidad espiritual, recordándonos que no estamos solos en nuestro caminar. En un mundo que muchas veces nos invita al aislamiento, la oración compartida se convierte en un refugio, un lugar donde nuestras cargas son aligeradas y nuestras alegrías son celebradas junto a otros. Cada vez que nos unimos para orar, nos fortalecemos mutuamente, renovamos nuestra esperanza y creamos un espacio donde el amor de Dios fluye entre nosotros. La Biblia está llena de ejemplos que muestran el poder de la oración colectiva. En el libro de los Hechos, vemos cómo los primeros cristianos vivieron esta verdad de manera activa. Todos se reunían siempre para orar con un mismo espíritu. Hechos 1. Esa unidad en oración fue clave para que el Espíritu Santo descendiera en Pentecostés, marcando el comienzo de una iglesia que transformaría el mundo. ¿Qué nos enseña esto? Que cuando el pueblo de Dios se reúne en oración, cosas extraordinarias pueden suceder. Cadenas son rotas, puertas se abren y el poder de Dios se hace evidente de maneras que van más allá de nuestras capacidades humanas. Además, la oración en comunidad no solo nos conecta con Dios, sino también entre nosotros. Nos da la oportunidad de interceder unos por otros, de llevar las cargas de nuestros hermanos y hermanas y de ser un canal de apoyo y ánimo. Es un acto tangible de amor y solidaridad, una forma de vivir como el cuerpo de Cristo, donde cada miembro juega un papel importante en el fortalecimiento de los demás. ¿Cuántas veces una oración compartida ha sido la respuesta que alguien necesitaba en un momento de angustia? La oración comunitaria nos permite ser instrumentos de la gracia de Dios en la vida de quienes nos rodean. Orar juntos también nos recuerda que somos parte de algo más grande que nosotros mismos. Nos conecta con la misión de la Iglesia, nos une en propósito y nos da una visión más amplia del reino de Dios. Es en la unidad de la oración donde aprendemos a ver más allá de nuestras necesidades individuales, abrazando las necesidades y sueños de toda la comunidad. Nos desafía a salir de nuestro mundo personal y a participar activamente en lo que Dios está haciendo en la vida de los demás. Entonces, ¿cómo podemos cultivar la oración en comunidad en nuestra vida diaria? Puede ser en un grupo pequeño, en la familia, con amigos o en la congregación. No importa el lugar o el tamaño del grupo, lo importante es reunirnos con un corazón dispuesto y un espíritu de unidad. Porque cuando oramos juntos, no solo invitamos a Dios a actuar en nuestras vidas, sino que también construimos un testimonio vivo de su amor y poder. La oración comunitaria nos recuerda que no estamos solos, que juntos somos más fuertes
y que la presencia de Dios está en medio de nosotros cuando nos reunimos en su nombre. Es un acto de fe compartida, un vínculo que nos une como hermanos y hermanas en Cristo, y una herramienta poderosa para experimentar el mover de su Espíritu en nuestras vidas y en el mundo. ¿Qué pasaría si dedicáramos más tiempo a orar juntos, a buscar a Dios como una comunidad unida? La respuesta no solo cambiaría nuestra perspectiva, sino también nuestra realidad. La oración es un acto poderoso de fe, una declaración de confianza en un Dios que no solo escucha, sino que siempre cumple sus promesas. Es un momento en el que nos aferramos a la esperanza que Él nos ha dado, recordando que su fidelidad nunca falla. El apóstol Pablo, en Hebreos 10:23, nos exhorta con estas palabras llenas de aliento: mantengamos firme sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió. Cada vez que oramos, reafirmamos esta verdad, incluso cuando nuestras circunstancias parecen difíciles o inciertas. La fidelidad de Dios es una ancla firme para nuestra alma, una base sólida que nos sostiene en medio de las tormentas de la vida. Cuando venimos a Él en oración, no lo hacemos con dudas sobre su carácter, sino con la certeza de que su amor y su propósito para nosotros son inquebrantables. ¿Cuántas veces en los momentos más oscuros la oración ha sido el medio por el cual hemos encontrado paz, fortaleza y esperanza? Esto no es casualidad, sino el reflejo de un Dios que cumple lo que promete. Jesús mismo nos animó a acercarnos al Padre con confianza, asegurándonos que Él está atento a nuestras necesidades. En Mateo 7:7 nos dice: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Estas palabras no son solo una invitación, sino una garantía de que nuestra oración no cae en el vacío. Pero Jesús también nos enseña que esta confianza no se basa en la idea de que siempre recibiremos exactamente lo que pedimos, sino en el conocimiento de que Dios, como un Padre amoroso, nos dará lo que realmente necesitamos en su tiempo perfecto. Orar confiando en las promesas de Dios nos llena de esperanza, porque nos recuerda que no estamos solos. Aunque enfrentemos desafíos o sintamos que las respuestas se retrasan, la oración nos permite descansar en la certeza de que Él está obrando a nuestro favor, incluso cuando no lo vemos. Cada vez que nos arrodillamos en oración, reafirmamos nuestra fe en que Dios nunca nos deja ni nos abandona, y que su plan para nuestras vidas es infinitamente mejor de lo que podríamos imaginar. La confianza en las promesas de Dios también nos transforma. Nos enseña a soltar nuestras preocupaciones, a dejar de lado nuestros temores y a caminar con una fe renovada. Nos invita a vivir con una perspectiva eterna, recordándonos que, aunque los problemas de esta vida sean temporales, su fidelidad es eterna. Esta confianza nos libera del peso de la incertidumbre, permitiéndonos avanzar con valentía y paz. Cuando oramos, no solo expresamos nuestras necesidades, sino que también proclamamos nuestra fe en un Dios que es digno de confianza. Cada palabra que elevamos es un recordatorio de su bondad, de su amor inagotable y de su compromiso de estar con nosotros en cada paso del camino. Entonces, ¿qué sucede cuando nos acercamos a Dios con esta confianza? No solo encontramos respuestas, sino que también somos transformados por su presencia, renovados por su gracia y fortalecidos por su fidelidad. Así que, en los momentos de incertidumbre, recuerda, cada oración es un acto de esperanza, una declaración de fe en aquel que nunca falla. Porque nuestro Dios no solo escucha nuestras palabras, sino que también guarda y cumple cada una de sus promesas. Su fidelidad es el fundamento sobre el cual podemos construir nuestra vida, con la certeza de que en Él siempre encontraremos todo lo que necesitamos. ¿Qué pasaría si hoy oraras con esa confianza plena? La respuesta podría cambiar no solo tu perspectiva, sino también tu vida entera. Finalmente, el apóstol Pablo nos deja una declaración que trasciende nuestras expectativas humanas y nos recuerda el poder ilimitado de Dios. En Efesios 3:20 escribe: al que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos,
según el poder que actúa en nosotros. Estas palabras no solo son un recordatorio de la grandeza de Dios, sino una invitación a confiar plenamente en su capacidad para obrar de maneras que van más allá de nuestra imaginación. Cuando oramos, a menudo llevamos nuestras peticiones a Dios con una visión limitada, centrados en nuestras necesidades inmediatas o en lo que podemos entender. Sin embargo, este versículo nos anima a mirar más allá, a recordar que servimos a un Dios que no está restringido por nuestras limitaciones ni por las circunstancias terrenales. Su poder es infinito y su capacidad para actuar supera cualquier cosa que podamos pedir o incluso concebir. Esta promesa no solo nos asegura que Dios escucha nuestras oraciones, sino que también está obrando en un nivel mucho más profundo del que podemos percibir. Aunque a veces no comprendamos sus caminos o las demoras en las respuestas, podemos tener la certeza de que su plan es perfecto y que Él está obrando para nuestro bien. En su soberanía, Dios no solo se preocupa por responder a nuestras peticiones, sino también por transformar nuestras vidas a través de ellas. El apóstol Pablo nos recuerda que este poder no está distante ni inalcanzable, actúa en nosotros. A través del Espíritu Santo, el poder de Dios obra en nuestra vida, fortaleciéndonos, guiándonos y moldeándonos para cumplir su propósito. No se trata solo de lo que Dios puede hacer fuera de nosotros, sino también de lo que está haciendo dentro de nosotros. Este poder transforma corazones, renueva mentes y nos capacita para vivir conforme a su voluntad. ¿Te has detenido a pensar en cuántas veces Dios ha obrado de formas que nunca esperaste? Situaciones que parecían imposibles se resolvieron de manera sorprendente, o momentos de prueba se convirtieron en oportunidades de crecimiento y bendición. Esto es un reflejo de cómo Dios no solo responde a nuestras oraciones, sino que las supera con su bondad y sabiduría infinita. Confiar en un Dios que puede hacer mucho más abundantemente nos invita a orar con una fe audaz, sabiendo que nuestras peticiones no son demasiado grandes ni demasiado pequeñas para Él. También nos desafía a rendirnos a su plan, aceptando que aunque no siempre veamos el panorama completo, podemos confiar en que Él está obrando para cumplir su propósito en nuestras vidas. La promesa de Efesios 3:20 nos llena de esperanza, porque nos recuerda que nuestras oraciones nunca son en vano. Cada clamor, cada palabra y cada suspiro que elevamos a Dios son escuchados por aquel que tiene el poder de hacer lo imposible. Y más allá de responder, Él nos invita a confiar, a esperar y a vivir en la certeza de que su poder y amor están constantemente obrando a nuestro favor. Entonces, ¿qué sucedería si hoy oraras con esta verdad en mente? ¿Qué cambiaría en tu fe si recordaras que Dios no solo escucha tus peticiones, sino que también está dispuesto a obrar de maneras que superan tus sueños más grandes? Porque el Dios que adoramos no está limitado por lo que pedimos o entendemos. Su poder y su amor son infinitos, y su plan para nosotros es siempre mucho mejor de lo que podríamos imaginar. Has llegado hasta aquí, y quiero detenerme un momento para expresar mi profunda gratitud por haberte unido a este viaje espiritual y de reflexión sobre la oración. Esto no es algo pequeño. Significa que has dedicado parte de tu tiempo, energía y corazón a explorar cómo conectar más profundamente con Dios, a fortalecer esa relación íntima con el Padre. Cada minuto que pasaste aquí demuestra tu anhelo por acercarte más a Él, y quiero que sepas que valoro enormemente este tiempo que hemos compartido. Antes de concluir, me gustaría pedirte algo muy especial. ¿Podrías dejarme un comentario abajo que diga: he llegado hasta aquí confiando en el poder de la oración? Esto no solo me permitirá saber que terminaste esta serie, sino que tus palabras también podrían inspirar a otros a sumarse a este camino de fe. Nunca sabemos a quién podemos tocar con un gesto tan simple como un comentario. Si este contenido te ha inspirado o si sientes que te ha ayudado en tu vida espiritual, te invito a darle me gusta a este video y a suscribirte al canal. Estas acciones, aunque pequeñas, tienen un impacto inmenso.
Nos ayudan a seguir creando contenido que no solo fortalezca nuestra fe, sino que también sea una fuente de aliento y guía para quienes buscan caminar más cerca de Dios. Además, al final de este video, verás recomendaciones de otros contenidos que pueden ser de gran ayuda para continuar este camino de aprendizaje y crecimiento espiritual. Haz clic en ellos y permite que cada enseñanza, cada reflexión siga tocando tu vida. Porque cada palabra de Jesús tiene el poder de transformar corazones y mentes, llevándonos hacia una vida llena de paz, propósito y amor en comunión con el Padre. La oración, recuerda, es mucho más que palabras. Es una puerta abierta hacia una relación viva y vibrante con Dios. Jesús nos enseñó que no se trata de pronunciar las palabras correctas, sino de hablar con sinceridad, con fe y con la disposición de escuchar y recibir su guía. Cada vez que elevas una oración, Dios está allí, escuchando con atención, listo para darte su amor y su consuelo. Que cada palabra que pronuncies sea una declaración de tu fe, un recordatorio de que Él está contigo en cada paso del camino. Gracias de todo corazón por haber compartido este tiempo conmigo. Que Dios te bendiga abundantemente y que su paz sea una constante en tu vida. Recuerda siempre, Él es poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos o imaginamos. Su amor nunca falla y su fidelidad siempre estará contigo.